recién. Sucede que Otomo también fue responsable del baneo del infame episodio 12 de Ultra Seven, pues fue él quien inventó el subtítulo y estructuró la carta. Dios, se viene actualización y nuevo video del Alien Spell. Go. En el anterior video les había hablado de un sujeto que se ganó unos problemas con Hajime Tsuburaya, pues la forma en la que trabajaba chocaba con el empleo creativo dentro de los estudios. También fue responsable de ciertas historias chistosas y una realmente inesperada. Pero para llegar a eso les daré algo de contexto. Para quienes aún no han visto el video anterior, vayan ahora mismo a verlo y yo aquí los espero. ¿No? Pues entonces les hago un resumen y se los presento nuevamente, qué flojos que son. Este es Shoji Otomo, quien en su momento se dedicó a planificar artículos en revistas para aficionados al misterio y al tokusatsu, dirigidos especialmente a niños. Su especialidad era añadir información detallada sobre los monstruos para estos artículos y estructurar sus contenidos. En uno de sus trabajos, específicamente en la revista Shogakukan Manga para niños de segundo grado de primaria, fue parte de la creación de una colección de tarjetas recortables con un sistema de juego similar al de piedra, papel o tijera. Una de estas cartas incluía al infame Alien Spell, junto con una descripción que, sin que nadie lo anticipara, desencadenó un efecto dominó. La consecuencia, el episodio número 12 de Ultra Seven fue prohibido y su distribución comercial fue vetada tanto a nivel nacional como internacional. Pero, para empezar, el episodio 12 de Ultra Seven está actualmente sellado y censurado por Tsuburaya en emisiones actuales y oficiales. Incluso en celebraciones de aniversario este episodio es ignorado. E incluso en los lanzamientos en formatos físicos como DVDs y Blu-ray también se omite. Como resultado no podemos ver este episodio en una calidad decente o actualizada, ni siquiera en 480 píxeles. Es tabú preguntar por eso en japonés. ¿Pero por qué? ¿Será que la trama es demasiado fuerte para el público nipón y occidental? Pues no realmente. El episodio sigue el mismo tono que el resto de la serie. Tiene uno que otro elemento que te desubica, pero nada particularmente denso o controversial. Vamos, no es como otra serie donde existe un alien llamado Alien Terrorista y tenga la apariencia de un islamita. La razón por la cual aún podemos ver este episodio pese a estar sellado por Tsuburaya es porque mientras se metía la orden de prohibición, algunos canales que todavía contaban con licencia de distribución lo transmitían sin problema alguno. Así es como por ejemplo el canal de TNT lo pasó en inglés y, sorpresa, también llegó a Latinoamérica con su propio doblaje. Sí, este doblaje tiene evidencias claras de su existencia y nadie ha mostrado suficiente interés como yo para armar un escándalo al respecto. Hoy presentamos Del Espacio con Cariño. Uruguay es clave. Inicialmente no hubo ninguna queja sobre el episodio en el momento de su emisión original. De hecho, pasaron algunos años hasta que surgiera el problema. Fue específicamente el 4 de octubre de 1970. Todo comenzó cuando la hermana mayor del hijo de un periodista descubrió las cartas que su hermano coleccionaba, las mismas en las que Otomo trabajó. La joven hermana, con dudas, se acercó a su padre para preguntar por la situación. Entre todas las cartas coleccionables que habían, donde fácilmente pudieron haber estado alguno de los 150 bichos creados desde Ultra Q hasta Ultra Seven, encontró algo particularmente inapropiado. El Alien Spell, quien siempre tuvo el aparente título oficial de Alien Vampiro, aparecía aquí en esta carta con el título supuestamente no oficial que decía Hibaku Seijin, que significa sobreviviente de la bomba atómica, en una traducción ciertamente adaptada. Trataré de explicarle más a fondo realmente la razón de la controversia, es algo complicado y seguramente aburrido, así que de fondo les dejo un gameplay bien locochón del Fighting Evolution. Sucede que existen dos palabras con diferentes significados pero con una misma pronunciación. Existe este Hibaku, que significa exposición a la radiación, usado para describir a alguien que ha estado cerca de la radiación nuclear. Y existe este otro Hibaku, que en cambio significa afectado por un bombardeo, y se asocia fuertemente con las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Ahora, en la carta estaba escrito de esta manera. Cuando se usó este Hibaku Seijin, la ambigüedad en hiragana hizo que algunos interpretaran que el personaje era un alienígena afectado por un bombardeo, y no simplemente alguien expuesto a la radiación. Lo que no mencioné aún es que ese padre periodista también era miembro del consejo del grupo de víctimas de la bomba atómica en Tokio. Su indignación escaló aún más al escuchar el comentario de su hija, quien dijo lo siguiente: es insoportable que las personas que estuvieron expuestas a la bomba atómica fueran tratadas como monstruos solamente porque tenían queloides en el cuerpo. El título más la apariencia del Alien Spell no ayudaban en nada. De hecho, las heridas similares a queloides formados por la bomba apoyaban mucho el título de Otomo. El padre periodista escribió una carta de protesta a la editorial en tono confidencial diciendo: oigan, aquí entre nos, ¿no ven que esto es una ofensa y discriminación? Obviamente no decía eso, pero es básicamente lo que trató de comunicar.
tranquilos, hasta aquí todo está bajo control. Una simple respuesta de Tsuburaya comunicando que todo es un malentendido podrá solucionar todo. ¿Verdad? No. Pero claro, siempre va a haber un pirómano loco que inicie un gran incendio. Antes de que hubiera una respuesta de los estudios Tsuburaya a la carta, un aclamado periódico se metió al chisme. Y así entró en escena Asahi Shimbun, el segundo periódico más popular de Japón, con una orientación ideológica de izquierda, pero en ese entonces conocido por su sensacionalismo descarado y amarillista. Se apoyó del grupo de víctimas y comenzó el alboroto con artículos que citaban solo rumores como estos. La revista infantil que llama monstruos a los sobrevivientes de la bomba atómica, y también encabezado como se cuestiona la naturaleza de las revistas infantiles. Luego se uniría a la partida de otros periódicos que atacarían directamente a Tsuburaya. Todo el mundo se enteró, hubo protestas y Ultra Seven estuvo en la boca de todos. Para que se hagan una idea de las quejas y artículos ridículos y descarados, miren esto. Acá se puede leer que todos los monstruos tenían formas extrañas y solo los Alien Spells tenían una forma humanoide, ignorando el hecho de que la mayoría de los alienígenas que aparecen en Ultraman y Ultra Seven e incluso en Ultra Q tienen formas humanoides también. Por otro lado, hay una alteración descarada de la carta original, mostrando heridas exageradas por la parte frontal del rostro del Alien Spell y alrededor de su cuerpo. Tsuburaya y Shogakukan coincidían en que todo se trataba de un malentendido. Sin embargo, a estas alturas no podían detener la cobertura de Asahi. Evidentemente, Shogakukan no podía culpar abiertamente a Asahi, ya que hacerlo sería también responsabilizar a la sociedad, y además resultaría poco profesional. Fue entonces que un 21 de octubre de 1970, Hajime Tsuburaya dio una disculpa pública a todo el caos que Asahi provocó. Esto fue lo que dijo. En cuanto al uso del Alien Spell en publicaciones fuera y dentro de nuestra propia empresa, reflexiono adecuadamente sobre la ineficiente supervisión y la imprecisión de la gestión. El hecho de que el alienígena fuera llamado superviviente de la bomba atómica, la proporción cercana a la forma humana, entre otros. En el futuro, me abstendré de ofrecer materiales sobre el Alien Spell. Debido a la rápida respuesta de Tsuburaya, las protestas y la cobertura mediática se apaciguaron en 1 o 2 meses. Curiosamente, este problema surgió justo después de que Ultra Fight, una serie donde solo había escenarios de lucha sin ninguna historia clave detrás, comenzara a transmitirse. Y coincidió con el momento en que The Return of Ultraman estaba en plena fase de planificación entre Tsuburaya Production y TBS, Tokyo Broadcasting System. Si Tsuburaya hubiera manejado mal esta situación, podría haberse desencadenado una reacción en cadena negativa. Esto habría afectado las retransmisiones con la posible cancelación de Ultra Fight y el plan para el Return of Ultraman, que en ese momento tenía el nombre en clave, Katekita Man. Luego de todo el alboroto, Tsuburaya tuvo que volverse a disculpar debido a que por error, o mala gestión de nuevo, el Alien Spell reapareció en uno de los tantos episodios de Ultra Fight, supuestamente el episodio número 45, pero no hay material visto de ello y también está sellado. Los media pues. Fue igual de peligroso, puesto que el título del episodio era el Alien Spell, el alien del planeta demoníaco. Y esto lo consideraron en protestas como una endemonización a los sobrevivientes de la bomba atómica. Sin embargo, el asunto no escaló tanto como lo hizo la carta de Shogakukan. Chicos, falsa alarma, ya lo encontré. No quiero que en los comentarios se genere una pelea o quejas hacia un padre que tiene una perspectiva y una opinión fundamentada. Aunque no lo creas, esta es la tercera vez que abarco el mismo tema en un video, y en las anteriores oportunidades siempre hubo alguien que le echaba la culpa a la sociedad japonesa, a los protestantes o al padre de familia que mandó la carta. En casos extremos incluso vieron quienes echaban la culpa a la niña por andar de bocona. Lo cierto es que la culpa es de Asahi Shimbun. En parte sí, Asahi provocó y transversó las cosas a su conveniencia para llamar la atención y hundir los dichosos estudios Tsuburaya. Pero bueno, si lo hablamos ya de un modo más profesional, deberíamos desentrañar el problema desde la raíz. Entonces diríamos que la culpa es de Tol Narita. Pues claro, ¿en qué estaba pensando él? Se supone que él fue el diseñador de este alien, ¿verdad? Pues de hecho Narita dejó su comentario acerca de esto en el libro Colección de Arte de Tol Narita. Y esto fue lo que dice. El director, Akio Jisoji, me pidió que añadiera queloides a su cuerpo blanco. No quería hacer esto porque iba en contra de mis reglas hacia los diseños de los Ultrakaijus. Realmente no dibujé el diseño, así que le pedí al señor Takayama, escultor de trajes, que hiciera solo un cuerpo y rostro blanco. Cuando escuché del señor Jisoji, director del episodio, que agregara queloides si fuera posible, como había ordenado, recuerdo que el señor Takayama exclamó con asombro: ¿estás seguro de esto? Y es así como queda claro que la culpa es de Akio Jisoji. Pero lo que realmente pidió Jisoji era que las heridas en realidad fueran capilares protuberantes, y los queloides fueron
fueron idea de Narita, concluyendo que es Narita quien le echa la culpa a Isoji, aunque esto se contradice con las aclaraciones de otros individuos relacionados, como por ejemplo Mamoru Sasaki, quien es el escritor principal del episodio. Él echó la culpa a la censura del episodio al apodo que le dieron al alien en las cartas. Puesto que él tiene la última palabra del caso, su idea principal siempre fue que las heridas del alien Spell sean quemaduras, no queloides, y que si tan solo no se hubiera publicado tal título, nada de esto hubiera pasado. Bueno, y entonces, ¿quién tiene la verdadera culpa desde el principio fue Shoji Otomo? Eso fue lo que pensé, pero no. Hace un tiempo se aclaró un hecho contundente. En realidad, el responsable de la existencia de tal alias controversial no vino de la mente de Shoji Otomo, o bueno, no de la forma en la que se ha estado interpretando mal durante todo este video. En el verano de 1970, Hiroshi Takeuchi, un joven aficionado a los monstruos y a la recopilación de datos de monstruos, estaba en su tercer año de secundaria cuando recibió una solicitud de Tsuburaya para crear un conjunto detallado de materiales de referencia. En esa época, Tsuburaya Productions solo tenía notas mínimas sobre sus propios personajes. Entre estos materiales se incluyó al alien Spell, y basándose en el concepto que creó Shoji Otomo hace un tiempo atrás, se le agregó el nombre alternativo de Hibaku al material de referencia escrito por Takeuchi. Este conjunto de materiales fue comprado por Shogakukan, que luego utilizó esta información para producir las famosas cartas. La palabra Hibaku Seijin, con la intención de ser interpretado como alienígena expuesto a la radiación, apareció en las cartas, pero fue adaptada y escrita en hiragana. ¿Recuerdas que lo mencioné? ¿Pero por qué razón hicieron esto? Pues para que resultara más fácil de entender para los niños. Hasta entonces, Tsuburaya Production había delegado casi completamente la promoción de sus monstruos a través de revistas de Otomo, y además había dejado toda la edición y la redacción de los materiales de referencia en manos de Takeuchi, quien solo era un estudiante secundaria. La editorial, mientras tanto, obtenía ganancias con estos materiales. Sin embargo, en cuanto surgió la controversia por el término Hibaku Seijin, Tsuburaya no dudó en dirigir las críticas hacia Otomo, y no al joven. La empresa parecía operar con una estructura tan irresponsable, no quiso aceptar que la culpa vino de su mala gestión. Así que por último podemos concluir que la culpa es de todos, y su vaga responsabilidad en aceptar la culpa. Toda esta investigación me llevó a concluir que nadie quiere aceptar su error, pero se les hace fácil señalar con su dedo a alguien y lavarse las manos. No puedo decir que todos en este asunto sean iguales, de hecho de todas estas personas, solo 2 entidades reconocieron algo. Nakajima Tatsumi, sí, ese es el nombre del padre periodista que en ese momento estaba del lado de los que protestaban, dijo una vez: mi carta de protesta finalmente llevó a que el episodio 12 fuera sellado. Siento que la libertad de expresión ha sido suprimida. Es aterrador ver que las cosas desaparecen tan fácilmente. Y sobre las protestas, él mencionó: el problema se intensificó a partir de mi carta de protesta, pero no protesté contra la TBS por transmitir el programa. Critiqué el uso secundario de las tarjetas. No es el contenido del programa en sí. Protestar sin ver el programa es un problema significativo. El Consejo Japonés contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno respondió: no conocemos los detalles de las protestas en ese momento. Si ves el programa actual, no creo que haya nada particularmente problemático en él, pero lo que es importante es lo que piensan los propios sobrevivientes de la bomba atómica cuando lo ven. Creemos que será posible estrenar el episodio 12 en el futuro, una vez que se haya explicado los detalles. Esto fue citado en la revista Kobunsha Flash, el número lanzado el 22 de noviembre del 2005. A estas alturas realmente estoy cansado, ya ni sé si valga la pena buscar a un culpable, esto no levantará la censura impuesta por el miedo. Ya ha pasado mucho tiempo, nuevas perspectivas pueden demostrar que la decisión fue injustificada. Es entendible que este episodio permanezca sellado a causa de varios factores como la burocracia, falta de interés en siquiera revisar la censura o miedo a la controversia, pero no se puede ignorar también el esfuerzo de mucha gente en tratar de levantar aquel sello y protestar también en contra de la injusticia creada por el aprovechamiento, malas decisiones y la desinformación. Y es que el tiempo no borra los errores, pero nos da la oportunidad de corregirlos. Lo difícil no es señalar culpables, sino aceptar que nos equivocamos. ¿Qué es lo que pesa más, la verdad o el miedo? Tal vez algún día, cuando dejemos de temerle a la historia, podamos contarla completa.